y vamos a tomar el tiempo para que alguna... Sí, hermano Omar, adelante. ¿Tiene levantada la mano? Hermano, no, pero qué bueno que me preguntaste. La verdad es que, bueno, ya habíamos traducido gran parte de este libro, bueno, el libro de hecho, y no me acordaba de eh, de cómo se remonta a la patrística. Eh, en, en realidad, no sé cuál sea tu opinión, creo que todos los sistemas teológicos de alguna manera tratan de justificar su postura y citan a ciertos padres de la iglesia que de una u otra manera pudiera ser que coincidan con algunos aspectos de su sistema. Eh, no obstante, por ello es tan importante ver que eh, había sistema, hay realmente esto de hacer sentido del antiguo pacto con el nuevo pacto, el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y unificar la relación que tienen estos en un sentido coherente, con toda cohesión y con toda, qué significa, cuál es la relación entre ambos. Esta que se reduce en un sistema teológico es algo relativamente nuevo. O sea, realmente lo estamos haciendo ahora porque de alguna u otra manera eh, tenemos que rechazar posturas que hermanos han tenido por siempre y que han creído que esos sistemas teológicos pues siempre han sido así y no es la verdad. Yo estoy muy, bueno, ahorita me parece que es muy oportuno también vindicar el hecho de que muchas de las posturas que tiene la teología del Nuevo Pacto, pues realmente lo pensaron muchos padres de la Iglesia desde hace años, ¿no? Eso era lo único que quería comentar. Sí, gracias. Y ese es básicamente el punto, porque en la clase anterior surgió un comentario, si no me equivoco, fue el hermano Alexander Porras, el que había mencionado ah, que una de las objeciones que siempre se le hacen a este tipo de propuestas, por así decirlo, teológicas, más cuando se está puliendo y definiendo bien el tipo de ponencia o de sistema, de que todo es nuevo, de que nunca ha existido eso antes en la historia del cristianismo, como diciendo, ustedes están queriendo inventar el agua tibia cuando no se puede, ¿verdad? Cuando ya... Entonces, lo que estamos tratando de mostrar y lo que también hizo esta señora Heather Kendall, se me hace que de una manera bastante eficiente, es mostrar cómo ciertos postulados, no estamos hablando de que todo el sistema de la teología del Nuevo Pacto se haya ya sistematizado desde el primer siglo, al menos en los padres, ese no es el punto. Pero sí podemos encontrar puntos, siento yo, bastante claros, como que alguien venga y nos diga, nosotros somos el verdadero Israel espiritual, ¿verdad? Ya diciéndonos eso de una manera directa y clara, eso, lógicamente contradice el punto de vista dispensacionalista, ¿verdad? Porque se está refiriendo a la iglesia. O por ejemplo, que alguien venga y diga, no, pues Cristo es lo que nos trae una nueva ley, ¿verdad? Eso es muy diferente a que alguien venga y nos diga, no, no hay ninguna nueva ley, es la misma antigua ley del Decálogo puesta en el nuevo pacto y sigue siendo vigente para nosotros en el mismo sentido. Pues, o sea, estamos viendo que no es el mismo sistema y que esos postulados, pues, tienen una trayectoria ya bastante antigua, o sea, no es una cosa novedosa que se nos está ocurriendo a nosotros o que se le ocurrió a Blake White de la noche a la mañana hace 15 años, ¿verdad? Ese es el punto que estamos queriendo enfatizar aquí, ¿verdad? Gracias a Omar. Ahora vamos ahora con John Cruz y después vamos con la hermana Angélica. Mis hermanos, bendiciones, ¿cómo está? De Bogotá, Colombia. Sí, el Señor Jesucristo les dijo a los judíos una palabra, a mí me parece que resume el todo del Evangelio de la Gracia, de la ley de Cristo, es cuando le
les dice a los judíos, sé que soy descendientes de Abraham. Y con esa palabra, ese término descendiente les daba a indicar que ellos estaban fuera de ese nuevo pacto. Y más adelante les dice, si fueses hijos de Abraham, pues las obras de Abraham haríais. En este caso hay la diferencia entre descendientes e hijos. Y ahí marca de alguna manera, Jesús marca de alguna manera el Evangelio de la Gracia a partir de esa afirmación que le hace a los judíos, que le estaban contradiciendo a él, ¿no? Sí, así es, y gracias por traerlo a colación, hermano John. Ah, que en un sentido general a veces utilizamos la palabra descendiente e hijo como intercambiable, pero en este caso específico, cuando Jesús le dice eso, no lo usa de una manera intercambiable, ¿verdad? Porque dice, sé que sois descendientes de Abraham, así como dijo él, pero si fueres hijos de él, las obras de él haríais, ¿no? Pero acá se ve que no son hijos de él, serán descendientes de Ujú. la carne, pero no hijos en cuanto a la fe, ¿verdad? Gracias, hermano Chan. Ahora, hermana Angélica, adelante. Sí, lo, Bernabé es el más antiguo que se expuso. Y me pregunto, ¿no es el mismo Bernabé de la Biblia, no? Bueno, es una cosa interesante eso, porque la epístola de Bernabé es una de los escritos que vienen del primer siglo, como se ve allá. Se piensa que viene desde el 70 al 100 la posibilidad de que fue escrito ahí. La mera verdad, se le tiene atribuido, si uno lee un poco la introducción a la epístola de Bernabé, se piensa que es pseudoepigráfica. No es necesariamente el Bernabé que nosotros conocemos en la escritura el que lo escribió directamente, pero, Ajá. pero debido a la afinidad de teología que tiene con la teología paulina, por eso es que se le adjudicó a Bernabé, porque eran muy cercanos ellos y de esa manera pues se identifica mucho con la teología paulina en la forma en que elabora su teología y pues se escogió el nombre Bernabé porque concuerda muy bien con Pablo. Ah, claro. Y otra pregunta para confirmar, digamos, el, entonces la teología de pactos, o sea, la reformada, no le da la misma importancia a la ley de Cristo. No, 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 ese es el punto básico. En Ajá. en la teología reformada no existe una ley de Cristo como nosotros la estamos presentando. En la teología, o como la presenta, mejor dicho, en la teología del nuevo pacto. En la teología reformada, lo que se hace es dividir la ley mosaica en tres partes: ceremonial, civil y moral. Se iguala o se equipara los 10 mandamientos del Decálogo con esa ley moral y luego se catapulta esa ley moral hacia adelante y se nos dice que el Decálogo ahora es la ley para el cristiano. Ujú. Entonces no hay tal ley de Cristo, no es una nueva ley, es la misma antigua ley traída a un nuevo pacto. Claro, claro, Entonces, sí. entonces por eso se dice que en la teología reformada se aplanan los testamentos, de que es como es como que tuviera diferentes accidentes en la carretera y viene la teología y aplana todo y allana el camino, de manera que el decálogo ya se puede desplazar del antiguo al nuevo facilito, sin ningún tipo Ujú. de obstáculo en medio, ¿no? Entonces, eso es lo que hace la teología reformada tradicional. Y en cuanto a la teología del nuevo pacto, estos teólogos dicen no, no funciona de esa manera. El decálogo es el decálogo, pertenece al antiguo pacto y no es transferible a ningún otro pacto. De manera que la ley de Cristo es una nueva ley. Sí, eso te lo explica bien en tu libro. Ujú. Y el dispensacionalismo, Si el eh, dispensacionalismo lo que hace, se va al otro extremo, utiliza la fraseología nuevo pacto, utiliza la fraseología
nueva ley de Cristo, pero el problema con el dispensacionalismo ahí es que desvincula la ley de Cristo de todo lo que pudiera tener algún tipo de conexión o trasfondo con el antiguo pacto. O sea, el punto es separarlo y marcar una división estricta entre el antiguo y el nuevo. Es lo que hace el dispensacionalismo. Separar todo lo que es Israel de la iglesia y decir, no, esto no tiene ningún tipo de vinculación en lo absoluto. Claro, claro. Entonces, mientras que en el Bueno, otro son dos sistema, terribles. ajá, mientras que en el otro sistema se dice que todo es idéntico, en este se dice que todo es completamente diferente. Entonces, la teología del nuevo pacto se centra y dice, es nuevo, pero en cierta manera tiene una conexión con lo anterior, porque es el cumplimiento de una figura que estaba en el tiempo pasado, ¿verdad? Es una correspondencia, digamos, de promesa a cumplimiento, de tipo a antitipo. Claro, es decir, el dispensacionalismo, digamos, les conviene hacerlo así porque si no tienen que cambiar la escatología. Me Ajá. parece que es con ese fin Ah, usted dio, de separar usted, Israel con Iglesia. usted dio en el clavo, ¿verdad? Habría que cambiar la escatología. Ok. Gracias, hermana Angélica. Nada. ¿Alguien más que quiera opinar antes del hermano Omar nuevamente? Hermano Isaac, adelante. Sí, ¿se me oye? Sí, adelante. Sí, es que tuve un problema hace un ratito, se me perdió la conexión y he tenido que reiniciar todos los aparatos Ay, otra Dios vez mío. para entrar nuevamente a la clase. Conforme lo que está diciendo la hermana, de que el dispensacionalismo, para poder aceptar, claro, la teología nueva del pacto, tendrían que cambiar su escatología, pero yo recuerdo, estaba buscando entre mis apuntes, en cierta ocasión, defendiendo yo el dispensacionalismo, hablé precisamente de Ireneo de Lillón, que en uno de sus escritos, por ejemplo, claro, no sé si es que estoy avanzándome o adelantándome a futuras clases que a lo mejor usted llegará a eso, pero no sé cuál es, respecto a la teología del nuevo pacto, no sé cuál sería el orden de, digamos, del rapto de la iglesia, si es que va a ser un rapto secreto o no, pero Ireneo de Lillón, en cierta ocasión defendiendo yo el dispensacionalismo por medio de Ireneo de Lillón, Ireneo de Lillón hizo un escrito, en uno de sus escritos decía esto, se lo voy a leer. Es una frase, dice, y por eso, cuando al final de los siglos la iglesia se levante, habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio, ni la habrá. Y nos da referencia a Mateo 24-21. Pues en los últimos tiempos los justos deberán luchar y los vencedores recibirán la incorrupción como corona. Entonces, claro, Ireneo aquí de alguna manera está apoyando que el rapto de la iglesia sucederá antes de la tribulación, de la gran tribulación venidera. Entonces yo no sé si esto concuerda mucho con la teología del nuevo pacto o no. Esa es más o menos la duda que yo tengo respecto a lo que la hermana decía, que para apoyar la teología del nuevo pacto habría que cambiar el dispensacionalismo, su forma de escatología, pero sin embargo vemos que la escatología de Ireneo de Lillón respecto al rapto y el acontecimiento de la gran tribulación es como el dispensacionalismo lo enseña. No sé si me está entendiendo la pregunta, Sí, profesor Ben. yo te entiendo perfectamente. Le vamos a dar paso a Omar para que él opine, porque está desesperado levantando la mano. A lo mejor quiere contestar algo que dijiste. Vale. Si él no lo toca, entonces yo toco el punto con gusto, ¿ok? Vale, yo Isaac, apago tu ya el micro. pregunta es importantísima, porque quizá hay mucha confusión en la forma de cómo vemos la escatología, y si abrazamos quizá la teología del nuevo pacto, estaríamos quizá, necesariamente tendríamos que modificar nuestra postura escatológica.
Pero esto no es así del todo. Incluso Blake White en alguna ocasión, y creo que se quedó grabado en alguna de las clases anteriores, en la que él mencioné que él decía que el adoptar los postulados de la teología del nuevo pacto no necesariamente tendríamos que cambiar nuestra perspectiva escatológica. Ahora, solamente hay una postura que sí necesariamente no podría tener congruencia lógica con la teología del nuevo pacto, y es el premilenialismo dispensacionalista, por una sola razón. O sea, uno podría ser un premilenialista clásico, como George Gordon Ladd o algunos otros autores, en las cuales solo ven un solo pueblo de Dios. Independientemente de que yo, por ejemplo, pudiera opinar que Cristo ya reina y que el milenio ya lo estamos viviendo, o que tú pudieras opinar que no, que el milenio va a ser un reinado físico de Cristo aquí en la tierra por 1000 años en un futuro, en realidad los dos podríamos abrazar la teología del nuevo pacto sin ningún problema. Pero ¿dónde ya no hace sentido? Cuando yo creo que Dios tiene dos propósitos diferentes para dos pueblos diferentes. Es decir, uno es para el Israel y otro es para la iglesia. La iglesia allá en el cielo e Israel reinando con Cristo aquí por 1000 años. Eso no podría ser porque nosotros creemos, o en la teología del nuevo pacto lo que propone, es que en realidad hay un solo pueblo de Dios con un solo propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, ahí es el único punto donde realmente sí tendríamos que cambiar nuestra escatología. Y dicho sea de paso, solamente sí quiero mencionar que todos los cristianos, independientemente de la postura teológica que tengamos, todos creemos en un rapto. Es decir, en que Cristo viene por su iglesia. Ahora, lo que entendamos por pacto, eso también tendríamos que ver, porque hay quienes dicen, no, es que el rapto es la antesala a un reino milenial. Bueno, nosotros creemos, o algunos autores creen que realmente el rapto es la antesala simplemente al estado eterno y a la creación, el inicio del tierra nueva y cielo nuevo, de la creación de todo. Ahora, y dicho sea de paso también, nada más lo único que sí podría decir es que quizá haya algunas posturas teológicas que son demasiado extremas, que sí nos podrían llevar al borde. Por favor, mi hermano Benjamín aquí me va a corregir si estoy mal, pero sí, ciertas posturas teológicas que quizá, en mi opinión, podrían llevarnos al borde de la herejía. Porque, por ejemplo, yo tengo que afirmar, y creo que todos los que estamos aquí, si nos identificamos con el cristianismo y somos salvos por medio de la fe a través de la sangre de Cristo, creemos que Cristo ya reina. Él está sentado al lado, a la diestra del Padre y reina desde el cielo. Luego entonces, si yo después digo que creo que Cristo va a venir y reinar 1000 años aquí en la tierra, pues bueno, podríamos ponerlo a debate, podríamos tener una conversación, pero no por eso dejamos de ser hermanos. Eh, el problema es cuando yo llego a tal extremo de decir, no, es que Cristo todavía no reina. Él, hasta que no baje y se siente en el trono de Israel, en el trono de David en Jerusalén, Él no reina. Bueno, ahí sí creo que estamos tocando un punto que está llegando al borde de una herejía. Y por otro lado, también el tema de la resurrección. Si yo creo que ya tenemos todas las cosas en Cristo, pero que ya no espero una resurrección, que ya no hay un cielo nuevo, una tierra nueva, me parece que es una escatología sobre realizada, que también podemos estar llegando a un límite, ¿no? A la herejía. Eso era todo lo que quería comentar. Gracias. Sí, hermano Isaac, ¿verdad? Creo que el hermano Omar tocó algo muy importante. Dentro de lo que es la teología del nuevo pacto, uno puede ser postmilenial, puede ser amilenial y puede ser premilenial. Pero en cuanto a lo premilenial, esta es la advertencia o la única circunstancia que hay que tomar en cuenta.
que para poder ser de la teología del nuevo pacto y no tener conflicto teológico, tú tienes que ser un premilenialista histórico o clásico, como lo dijo él, del tipo George Eldon Ladd, ¿verdad? Y hay otros que no solamente él, como por ejemplo Robert Mounds, es otro comentarista bíblico que es premilenialista histórico, como otro erudito que, por ejemplo, sería Craig Blomberg, otro erudito norteamericano. O sea que el premilenialismo histórico es todos aquellos que ven un milenio después de la segunda venida de Cristo, 1000 años literales sobre la tierra, pero desde el punto de vista pactual, no desde el punto de vista dispensacional. Entonces, la única otra cosa que te quería mencionar es que todos los que son dispensacionalistas, y sobre todo dispensacionalistas del tipo pretribulacional, con un rapto pretribulacional, han utilizado a Ireneo de León para apoyar no el pretribulacionismo, el premilenialismo, porque en realidad Ireneo era premilenialista, pero de que él haya sido pretribulacionista, eso no es congruente, ¿verdad? Los que apoyan el dispensacionalismo tratan de ver ambas cosas en Ireneo, no solamente el premilenialismo, sino el pretribulacionismo. Pero la realidad es que el tipo de premilenialismo que Ireneo postula y defiende es del tipo histórico o clásico. ¿Qué significa eso? Que el premilenialismo histórico clásico puede ver una tribulación final al final de los siglos, justo antes de la venida de Cristo, pero el rapto de la iglesia es post-tribulacional y simultáneo a la segunda venida de Cristo. Y no es para que un pueblo vaya al cielo y otro pueblo vaya a la tierra, o sea, con dos pactos, dos planes para diferentes pueblos que nunca se vuelven a juntar, en fin, todo ese tipo de cosas, como en el dispensacionalismo clásico. Esa es la única opción escatológica que no concuerda con la teología del nuevo pacto, como dijo el hermano Omar, que tú seas pretribulacionista y premilenialista, ambas cosas. Sí, adelante, Isaac. Claro, lo que a mí me llama la atención es que en el escrito de Ireneo de Lyon sí parece que habla de un pretribulacionismo, porque dice que cuando al final de los siglos la iglesia se levante, habrá una tribulación como no la ha habido desde el principio. Y no solamente él, sino que también tenemos a Efraín el Sirio, que también podríamos leer, dice, porque todos los santos y elegidos de Dios son redimidos antes de la tribulación venidera. Y podríamos hablar de también Victorino, en el año 240-303, dice que el cielo sea enrollado, es decir, que la iglesia sea arrebatada, es decir, que los buenos serán apartados buscando, o sea, antes de la tribulación. O sea, todos estos escritos que yo les utilicé en su día para apoyar el pretribulacionismo, claro, es lo que me está ahora mismo rompiendo un poquito los esquemas respecto a esto que estamos hablando. Sí, Respecto al milenio, el tiempo milenial, entiendo que el tiempo milenial está siendo realizado, pero es como el ya ahora, pero todavía no. Como que su grandioso esplendor de aquel momento se hubiese de manifestar. Eso es lo que yo más o menos interpreto respecto a esto que estamos hablando. Pero sí, claro, ahí tengo... y yo comprendo lo que me estás diciendo. Son dos cosas diferentes. La primera es identificar que esos escritos que tú mencionaste, de esos padres de la iglesia, yo he leído y voy a tener que buscar ese material dentro de todo lo que yo tengo, pero he leído a otros escritores, a otros eruditos que rebaten la forma en que se interpretan esas citas que tú has provisto. O sea que son citas debatibles en cuanto a la interpretación a lo que se refieren. O sea, no están en desacuerdo de que sean premileniales. En lo que están en desacuerdo es si son pretribulacionales
las interpretaciones de una manera correcta o no. Pero eso es debatible. Por eso te decía que una postura que no tiene ningún problema de congruencia y coherencia con la TNP es el premilenialismo histórico. Entonces, esa no tiene ningún tipo de problema. Ahora, Vale. voy a Y tratar de sobre, buscar, voy a tratar de buscar ese material y te lo voy a tratar de hacer llegar para que tú lo leas y tú lo medites, ¿verdad? Aquí no estamos para vale. imponerle nada a nadie, para compartir, sí, ¿verdad? No, Y no, eso yo es, estoy yo ajá, estoy para aprender. Yo soy un claro que sí. nuevo en esto y estoy dispuesto, estoy abierto a aprender lo que la Biblia enseña prácticamente. Sí, ahora sí, Olvidándome, también estoy de eh, acuerdo con el hermano Mar en lo que mencionó de que ah, solamente con aquellos que escuchamos que dicen Cristo no está reinando en ningún sentido ahorita, hasta que pueda venir en la segunda venida y empiece a reinar físicamente sobre un trono físico davídico en Jerusalén, es cuando empezará a reinar. Es entonces con los que tenemos un problema, ¿verdad? Porque vemos que la Biblia no enseña eso. Entonces, como dice él, ya está bordeando casi en la herejía, ¿verdad? Y luego tenemos por el otro lado, así como están esos del campo dispensacionalista, que son los que han hecho ese tipo de afirmación, están los otros en el campo reformado, que también han llegado a un tipo de escatología sobrerealizada, como son los preteristas totales, que se les llaman, o los preteristas plenos, ¿verdad? O ellos mismos escogen llamarse consistentes, en donde ya no esperan una segunda venida de Cristo, ya no esperan una resurrección de los muertos, ya no esperan un juicio final, sino que todo ya pasó, ¿verdad? Entonces, definitivamente tampoco estamos en esa postura. O sea, rechazamos cualquier extremo, ¿verdad? Entonces, no estamos en ningún extremo ni ningún tipo de herejía en ese sentido. Ah, nada más quería mencionarte eso y estoy de acuerdo con Omar en cuanto a eso. Vamos ahora con Rodríguez. No sé si nos puede decir su nombre. Empieza con la letra O, parece. Sí, saludos, Dios le bendiga. ¿Sí me escucha? Claro que sí, adelante. ¿Tu nombre? Sí. Oscar Rodríguez. Ok, Oscar, ahora sí, adelante, Oscar. Sí, está escuchando la presentación. Escuché también la ponencia que hizo sobre el progresivo. Yo soy dispensacionalista progresivo. Ok, Y he escuchado a Weldon del pactualismo progresivo y no tengo muy familiarizados los nombres de los proponentes en inglés de la nueva teología del pacto, que son bautistas, ¿no? Queriendo reformar o adaptar la teología del pacto a una versión más bautista, es lo que yo he escuchado en inglés, por decir así, ¿no? Porque no están de acuerdo. Tú sabes que hay un debate ahí en cuanto al bautismo de infantes y toda esta cuestión entre bautistas, calvinistas y la teología reformada calvinista, etcétera. En esos campos, ¿no? Pero y lo que viene en los libros de los debates, ¿no? De la presentación. Eh, pero yo escuchando, ¿verdad? Que escuché a alguien de la teología del pacto, de la teología del nuevo pacto, que eran como casi igual al pactualismo progresivo de Weldon, que solo lo que le diferencia esta parte de la propuesta de la nueva ley de Cristo. De ahí en fuera casi sería lo mismo, no sé si sea cierto. Ahorita me puede decir si es así. Y ya en el sentido de más amplio también, Blazing, que propone el dispensacionalismo progresivo, pone a todos aquellos que en el plan redentivo de Génesis Apocalipsis reemplazan a Israel por otro Israel diferente. Él los llama a todos, los ubica a todos, cualquiera que sea, de la teología del pacto clásica, pactualismo progresivo, la nueva teología del pacto, cualquier otro, o suplantacionismo o teología del reemplazo. Para él es lo mismo, porque ya se terminan reemplazando a Israel en la consumación del plan de salvación, ya en la consumación total final, como que no van a ese Israel como nación dentro de las naciones que lleguen a ser salvas, como que no lo ubican ahí. Y yo escuché a Weldon con Blazing, no en forma de debate, sino de pregunta-entrevista, Weldon del pactualismo progresivo, tener ese conflicto con esa idea de Blazing, del progresivo, de decir, bueno, no sé qué dirá la Biblia exactamente de naciones ya en la consumación del reino, ya en la eternidad, no del milenio en sí, sino
en parte del milenio y en parte de la consumación, porque eso es lo que enseña el progresivo. Que Blaise en sí pone a Israel ahí como nación junto a otras naciones redimidas, ya en la consumación total, donde Cristo reina, en el milenio y en la consumación, en el reino eterno, y hay naciones ahí. Entonces yo veo si, quería preguntarle si ese es el mismo problema que puede encontrar la nueva teología del pacto, de no ver, si ven naciones ya en la consumación del reino, si no creen en un milenio, porque el progresivo, el español progresivo sí ve Cristo reinando ya ahora a través del pacto davídico. O sea, para el progresivo, Cristo reina actualmente desde el trono davídico de una forma espiritual, no literal, física. Ya en el milenio viene la parte física, donde los pactos, o sea, para el progresivo, en la actualidad están inaugurados el pacto abrámico en el sentido espiritual del reino y el davídico y el nuevo pacto. Entonces, sí, puede haber unas coincidencias de la aplicación del nuevo pacto a la iglesia como la nueva teología del pacto. Hay unas ciertas aplicaciones. Todo lo que se ha dicho del nuevo pacto como aplicado a los creyentes, nosotros lo podemos aplicar también de la misma manera. Todo lo que diga el Nuevo Testamento, o especialmente Pablo, ya después de Pentecostés, sobre el nuevo pacto, como ministros del nuevo pacto, también nosotros lo podemos aplicar en Cristo, de la nueva ley en Cristo lo podemos aplicar porque las bendiciones del nuevo pacto están activas, están ya hechas en Cristo, realizadas para todo aquel que es creyente y es bautizado en Cristo. Pero aún así vemos que falta todavía la parte eh, del cosmos, la parte literal de las promesas que se cumplan, y ahí es donde Israel entra nuevamente en la parte del cumplimiento. Así que no sé qué me puede explicar al respecto. Bueno, Oscar, hablaste de tres diferentes posturas. Ah, la primera cosa que quiero decirte es que las tres posturas, tanto el dispensacionalismo progresivo como el pactualismo progresivo y como la teología del nuevo pacto, tienen más en común que lo que tienen de diferencia, ¿verdad? En cuanto a lo que se cree en la época presente, porque las tres posturas abrazan lo que se llama la escatología inaugurada, el ya, pero el todavía no. Entonces, tanto el dispensacionalismo progresivo abraza eso, el ya, pero el todavía no, como también la teología del nuevo pacto. Estamos en el periodo del escatón, o el escatón, en la tensión entre la primera venida y la segunda venida. Y lo mismo el pactualismo progresivo también sostiene en la teología inaugurada o la escatología inaugurada. En ese sentido, los tres creemos de una manera muy similar, si no es que idéntica, en cuanto al ya y todavía no. Ahora bien, aunque siempre hay sus matices de diferencia, ¿verdad? Tú preguntabas lo que es la diferencia entre la teología del nuevo pacto y el pactualismo progresivo. Creo que también otra persona lo preguntó en una de las clases anteriores. Voy a hacer una clase específica sobre eso. Así que si no te puedo dar una respuesta plena en este momento, porque no tengo todos los tópicos a la luz en la mente ahorita, uno por uno y a cabalidad, pero sí lo puedo tratar de hacer con más detalle y con más calma en una clase próxima o siguiente. Pero los puntos básicos que yo veo es que en el pactualismo progresivo, todos indistintamente creen en un pacto antes de la caída en el huerto o en el jardín del Edén. Los pactualistas progresivos, todos indistintamente, creen en eso. Los de la teología del pacto, no todos creen en eso. Hay unos que sí creen en la caída o en un pacto antes de la caída, perdón, y hay otros que no. Entonces, en cuanto a eso, no todos tienen el mismo énfasis ni el mismo lente en cuanto a eso. Y eso pasa porque cuando tú miras un pacto antes de la caída con Adán en el jardín del Edén, los que rechazan eso lo hacen porque tienden a ver que si uno dice que sí, es una vuelta a ese pacto de obras como en la teología del pacto tradicional. Ahora, lo que a mí me gustó que vimos la clase anterior, en una clase anterior vimos la postura de Gary Long,
en donde él sí abraza un pacto antes de la caída, pero lo llama pacto de obediencia, no lo llama pacto de obras. Y el concepto que él maneja es totalmente diferente. Así como también el pacto que hace con Adán después de la caída, le llama pacto de la promesa y no pacto de gracia, que son los términos teológicos utilizados y ya acuñados por la teología reformada. Porque recuerda que tanto la teología o tanto la posición del pactualismo progresivo como la teología del nuevo pacto están reaccionando en contra de la teología reformada, aunque también reaccionan a su debido tiempo, también en contra del dispensacionalismo, pero directamente lo hacen en contra de la teología reformada. Otra diferencia que hay, siento yo, es que el énfasis y la profundidad de explicación y el detalle a lo que la teología del nuevo pacto ha ido en cuanto a definir la ley de Cristo, qué significa la ley de Cristo, ha sido mucho más en detalle definida y descrita, perdón, por la teología del nuevo pacto. Siento yo que el pactualismo progresivo es como más laxo, más flojo, más fluido en cuanto a qué quieren decir por la ley de Cristo o la ley del nuevo pacto. Algunos quizás hasta se aventuren a decir que es el mismo decálogo puesto en el tiempo de hoy, pero con la infusión del Espíritu Santo en el corazón de la gente, de manera que ahora es una ley que sí se puede guardar, ¿verdad? Eh, es una, Tiene una variedad un poco diferente en cuanto a la forma de verlo y el énfasis. Esto te lo digo porque después de haber leído el libro el resumen que tienen el reino a través de los pactos, publicado por la editorial Querigma, es el sabor que me dejó, ¿verdad? Tú lo lees y es el sabor que te deja en cuanto a que no tiene una descripción bien detallada y profunda de la ley del nuevo pacto, la ley de Cristo. Esa sería otra cosa. Y otra cosa que algunos dicen que en cuanto a eso es un debate que hay entre la misma teología del nuevo pacto, es que algunos enfatizan y creen en lo que se llama la justicia imputada de Cristo al creyente, la justicia, lo que le llaman la justicia activa. O sea que se defiende la justicia pasiva, la que Cristo gana en la cruz, pero algunos de la teología del nuevo pacto no creen en la teología o no apoyan lo que se llama la justicia activa imputada al creyente. O sea que lo que Cristo vivió y obedeció mientras estuvo en vida, también es una justicia que se le imputa al creyente, cosa que en el pactualismo progresivo se cree indistintamente, pero que en la teología del nuevo pacto no todos creen en ello. Sería mucho rebuscarle los puntos de diferencia, porque son posturas muy cercanas. De hecho, hay algunos que identifican el 95% de coincidencia entre uno y la otra, y, y no ver una diferencia como para decir la teología del pacto es una cosa y el pactualismo progresivo es otra, porque son tan cercanas que algunos los que son de otros campos, como el dispensacionalismo, los confunden y no se proponen hacer ningún tipo de demarcación, de una fina demarcación, sino que los ponen todos en un mismo paquete, ¿verdad? La otra Y, cosa, la por otra ejemplo, cosa eso que te, para que no se le olvide de la consumación ya en el reino eterno, si ve a eso voy, que, permíteme. que- Ahora, es una cuestión de hermenéutica, de la hermenéutica que tú utilizas, a lo que lleva al dispensacionalismo progresivo, a ver en la participación de Israel, del Israel étnico, en el futuro. Y tiene que ver con esto. Si tú tienes como tu punto de interpretación básico que el Antiguo Testamento es el que interpreta el Nuevo, entonces por lógica consecuencia, el Israel veterotestamentario va a continuar con esa promesa y va a ser una nación particular, étnica, con todo lo que define a la letra
porque es una interpretación literalista de las profecías, lo que Israel tiene que recibir en el futuro, tanto en el milenio como en la eternidad. Pero si tu interpretación o tu método interpretativo es al revés, en donde el Nuevo Testamento es el que gobierna al Antiguo, y tú tienes que interpretar el Antiguo a la luz del Nuevo, como creo que eso es lo que la Biblia enseña cuando tú interpretas y lees, por ejemplo, el capítulo 1 de Hebreos, te dice que la revelación que nosotros tenemos el día de hoy en el Nuevo Pacto y en los escritos del Nuevo Testamento es la revelación final, completa, que nosotros hemos recibido a través del Hijo, a quien Dios puso como heredero de todas las cosas. O sea que él es la revelación final, dando a entender que el antiguo pacto era una revelación totalmente y plenariamente inspirada, pero solamente en un sentido parcial en cuanto a contenido y en cuanto a la progresión de la revelación, porque estaba empezando apenas la historia de la salvación. Entonces podemos ver que lo que nosotros tenemos en Cristo, en cuanto a calidad y cantidad de revelaciones, mucho más comparado con el antiguo pacto, que era una revelación preparatoria. Te voy a poner un ejemplo. Es como que tú digas que tienes una vela encendida. Te va a dar una cierta cantidad y calidad de luz, y eso piensa de ello como el antiguo pacto. Pero si tú traes un reflector de 1 millón de watts y los pones frente a la vela no se va a apagar, va a seguir ahí. Pero la luz que te va a dar el 1 millón de watts en ese foco o en ese bombillo o en ese reflector, como le quieras llamar, va a ser tan grande y va a sobrepasar tan en exceso lo que tú tenías en la vela anterior, que aunque todavía siga ahí, la revelación sobrepasa eso. ¿Mm? Ahora, esa revelación, el hecho de que sobrepase lo anterior, no quiere decir que lo esté reemplazando. Y es ahí en donde yo creo que el dispensacionalismo cae en un error, cae en una falacia y cae en un muñeco de paja al, al atribuirle al otro tipo de teología aquello que los dispensacionalistas de manera despreciativa han acuñado esta terminología para acusar a los otros, pero pienso yo que injustamente, con lo que es teología de reemplazo o teología de sustitución. Porque los que creen de la otra manera no creen que es un reemplazo, ni tampoco creen que es una sustitución. Sobre todo el pactualismo progresivo y la teología del nuevo pacto, no lo entendemos ni lo vemos como un reemplazo ni una sustitución, sino es un cumplimiento. Es una teología de promesa, cumplimiento. Nosotros somos el Israel de Dios en Cristo, no fuera de Cristo. Nosotros no podemos tener participación en Israel sino nada más en Cristo, porque Cristo es el verdadero Israel. En Él se cumplen todas las cosas. Dice la Escritura y Pablo, en Él son sí y amén. Y al estar nosotros en Cristo, entonces venimos a ser Israel de Dios, pero de una manera derivada y secundaria, no de una manera directa. Aquí el que cumple todo el Israel de Dios verdadero es Jesucristo. Él es el Es- israelita, él es el israelita por excelencia. sí, perdón, no le quiero interrumpir, pero para acentuar bien la pregunta porque precisamente ese del cumplimiento, eso se menciona ahí en la entrevista entre Blazing y Si yo no lo he visto, Weldon. no lo he visto, te agradecería mucho que me envíes a mi WhatsApp o a mi Sí. email el enlace para que la pueda yo ver. Me encantaría verla. Sí, porque ellos tuvieron una presentación de lo que era el pactualismo progresivo y el especialismo progresivo en el Seminario Bautista del Sur, algo así. Y Ujú. cada uno presentó las dos posiciones y luego los dos están en entrevista, los dos juntos, con moderador y todo. Y ahí donde yo vi el conflicto, no es no era un debate, sino el conflicto en las respuestas, es de la cuestión de Israel en la consumación. Y Blazing dice que pues cuando Israel es suplantado, puesto, digamos, solamente espiritual, sin verlo como una nación real en el reino eterno,
pues para él todo lo demás era suplantación. Pero para acentuar lo que decía del progresivo, el progresivo no cree que el antiguo interpreta al nuevo, sino que el progresivo dice que ve una hermenéutica complementaria, que quiere decir que el antiguo y el nuevo se complementan y que el nuevo puede arrojar cierta nueva luz de las promesas del Antiguo Testamento, o sea que es promesas y Sí, cumplimiento. ajá. Pero te quiero Y hacer una pregunta. Aunque sea una interpretación complementaria o una hermenéutica complementaria, y aunque pueda agregar y expandir el significado dado en el Antiguo Testamento, el hecho de que no lo pueda cambiar, eso hace que el Antiguo Testamento rija sobre el Nuevo. sí, no, más bien que lo ve como Ah, tratar de buscar lo que es la teología bíblica de un plan unificado de salvación desde Génesis a sí. Y Apocalipsis. no, en eso yo estoy de acuerdo contigo, pero la realidad es que si restringe el significado hasta el punto de no poderlo cambiar, entonces eso quiere decir que el antiguo rige sobre el nuevo. Y Pero eso no no, se refiere a a todo el Antiguo Testamento, sino específicamente a las promesas de Dios. O sea, sí, solamente a las promesas ajá, que son juramentadas en los pactos. Y especialmente eso es lo que aboga el progresivo. O sea, por cada palabra que Dios dice en cada pacto, que eso no puede ser espiritualizado ajá, de tal manera, espiritualizarse de tal manera como que significa otra cosa distinta de lo que dice, porque es un juramento. Entonces, los sí, juramentos no se pueden como este cambiar, ¿no? agregar, o sea, cambiar el significado, porque es un juramento, es un Ok. pacto. Sí, Entonces mira, ahí es donde dice que esos rigen la historia o son la columna vertebral de toda la historia de salvación, desde Génesis a Apocalipsis, desde el primer pacto. El progresivo no ve pactos, por ejemplo, con Adán, sino ve nomás los pactos bíblicos, sí, yo entiendo eso, yo entiendo eso. Mira, lo tuyo y lo mío ahorita no vamos a arreglarlo en 5 minutos, ¿verdad? ya sé, ya sé. Ah, si Wello y Blazing, que son los No verdaderos pudieron. postuladores de eso, no se ponen de acuerdo, tú y yo menos, ¿verdad? Ahora, el punto al que me No, pero quiero me interesaba referir, de la nuevo, o sea, si era parecido ujú, de la teología del nuevo pacto. sí, sí es Algo. parecido. O sea que ahí estamos, estamos hablando de cosas ya muy finas. Estamos hablando de hebras ya muy finas dentro de la interpretación, ¿verdad? Y eso es lo que hace, lo que define una de la otra. Pero en términos generales diría yo que como el 90% de todo es lo mismo. Sí, Entonces, correcto. y eso es lo Sí, es que lo que me interesaba, porque ajá, estoy conociendo la nueva teoría del pacto. He visto algo en inglés, pero ahora en español, pues sí, mira, estoy te atento. quiero recomendar algo. En mi canal hay una clase que es el dispensacionalismo progresivo. De hecho, bueno, hay 3 clases sobre el dispensacionalismo progresivo. Y en una de ellas presenté lo que presenta este libro. No sé si lo tienes. Sí, sí, lo tengo. Ok, léelo despacio otra vez en cuanto a las posturas que... Lo que me gusta de ello es que no solamente es la postura, sino que también trae una crítica constructiva de parte de los otros autores. Entonces, cuando yo presenté eso, en las 3 clases que presenté el dispensacionalismo progresivo, hay una parte en una clase donde puse 2 ejemplos. Y en esos 2 ejemplos hay uno en donde algunos dispensacionalistas progresivos sí aceptan la espiritualización de un cumplimiento en cuanto a una cosa. Pero cuando llegan a la espiritualización siguiendo ese mismo patrón, en cuanto a la promesa de la tierra, es donde dicen no. Sí, sí, es Ah, porque, para terminar mi parte, mi tiempo, sí, es porque dice Blazing que desde los 90 para acá lo que se usa es que todo el mundo, dice, todos usamos el sistema gramático histórico de interpretación literal, o sea, gramatical histórico, como usted puso aquí al principio en la presentación. Pero la cuestión dice que la cuestión es ver quién es más consistente desde Génesis a Apocalipsis con el mismo sistema, porque todos podemos variar en ciertos puntos, decir, no, bueno, aquí es más espiritual, aquí es más literal, y usted sabe. Y para terminar sí. también, de los padres de la iglesia, como decía el hermano Isaac, pues dispensacionalistas y premilenialistas, todos agarramos también de los padres, porque Irineo pues veía 4 dispensaciones también, etcétera. O sea, si vamos para atrás, retrospectivamente para atrás, pues siempre podemos agarrar cada quien para su campo, creo, ¿entiende? En ese sentido. Sí, y Una el punto forma, al que, y el sí. punto al que me quiero referir es que
todos tenemos el derecho de encontrar lo que estamos buscando dentro de los padres de la iglesia. Y yo no estoy rebatiendo eso, ¿verdad? El único punto mío es de que no debemos generalizar y decir esto no tiene ningún trasfondo porque sí lo tiene, ¿verdad? Entonces, Gracias. nada más es ser fidedignos y ser honestos con nosotros mismos, ¿verdad? Y De que el gracias. hecho de que, el hecho de que uno acepte lo que un contrincante en cuanto a una postura está diciendo, no significa que tú estés concediendo tu postura. Simple y sencillamente estás reconociendo y aceptando que parte de lo que está diciendo tiene una base, tiene un basamento, ¿verdad? Si ya todo el sistema en sí se cae o se mantiene en pie, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces uno tiene que ser fidedigno y fiel con lo que está viendo. No tengo por qué rechazar las evidencias, ¿verdad? Y también, como le dije al hermano Isaac, ¿verdad? Con mucho cariño, yo he leído otros eruditos en donde aún esos mismos pasajes los rebaten y los interpretan de una manera diferente y son las mismas citas, ¿verdad? Y creo que no nada más nos ha pasado a nosotros, le puede pasar a cualquier persona, que uno lo lee y dice, no, pues yo lo interpreté de esta manera, pero otro dice, no, pues yo lo interpreté de otra, ¿verdad? Entonces, tiene eso, ¿no? Entonces, nada más con que seamos congruentes ahí. Y en cuanto a Oscar, gracias por tu comentario, Oscar, de veras que lo aprecio. La única cosa que te pido es que te recomiendo que mires las 3 clases que te dije del Sistemas Teológicos 1.0 en cuanto al dispensacionalismo progresivo. Lo que me interesa es que los mires, no para que te convenzas de lo que yo dije, sino para que escuches lo que yo dije y ya personalmente me gustaría que te comuniques conmigo y podemos platicar eso con mucha más expansión y sin correr por el tiempo y poder Sí, sí, comprendo. compartir en Cristo de una manera este, edificativa, ¿verdad? Amén. Sí, gracias. De hecho, estoy ordenando algunos libros de la teología del nuevo pacto Ajá. para conocer más también. Gracias. Y eso es todo, o sea que lo que me interesa es poder dialogar con alguien que está haciendo su trabajo, que está haciendo la tarea, como tratamos todos de hacerla, ¿verdad? Amén. Gracias. Sí, claro que sí. Adelante, hermano Mar. Bueno, nada más quería comentar aquí varios puntos que comentó mi hermano Oscar, y que comentaste tú también. Me parece que un libro crucial que hay que leer eh, para poder entender de dónde surge la teología del nuevo pacto y por qué esta reacción a la teología dispensacionalista es el libro de John Ratzinger y las 4 simientes de Abraham, el cual, en resumen, pone cuatro simientes, ¿no? La simiente física de Abraham, como lo fue Ismael, como lo fue Saúl, que de alguna manera recopilaron o recibieron ciertas promesas, simplemente por ser herederos descendientes físicos de Abraham. Pero también hay una descendencia física especial que nace de acuerdo a la promesa, que es toda la línea de Isaac. También hay una simiente espiritual que Pablo la afirma allí en Gálatas, porque si ustedes creen en Cristo, están en Cristo, simiente sois de Abraham, que es la simiente espiritual de Abraham. Y está la simiente espiritual especial de Abraham, la cual es Cristo, el cual le fueron dadas todas las promesas en él. Entonces, eh, también tenemos que recordar que todas las promesas que se cumplen o que van a tener cumplimiento, que están cumpliéndose o que pueden tener un cumplimiento en un futuro, están de acuerdo a un pacto vigente. De ahí la diferencia que hace también Jorge Siegel y otros teólogos respecto a la diferencia entre un pacto perpetuo, es decir, mientras está vigente el pacto, y una promesa eterna, ¿sí? O un pacto eterno. Entonces, si un pacto como el que fue dado a Israel está abolido, porque el autor de Hebreos dice que aquello que está dado por viejo está pronto a desaparecer, hablando del pacto, pues entonces, pues las promesas que pueda haber
de parte de Dios a cualquier grupo de estas simientes tienen que estar basadas a un pacto vigente, que esté activo. Y tienes toda la razón respecto al tema de la hermenéutica. Es un punto crucial. Si nosotros podemos entender que el concepto de la progresión de la revelación, es decir, entendemos que de alguna manera Moisés entendió más que Adán, porque tuvo mayor revelación, pero David tuvo mayor luz respecto a lo que le fue revelado a Moisés. Y así progresivamente llegamos a entender que los autores del Nuevo Testamento tuvieron mucho más luz al ver el despliegue y la implementación de Dios que hizo de lo que había prometido en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, pero cumplido ahora a la luz de Cristo. Entonces podríamos entender que realmente el Nuevo Testamento debería de dictar cómo entendemos el Antiguo. Ahora bien, entre muchos autores dispensacionalistas, como puede ser, por ejemplo, John MacArthur, él decía, es que cuando leemos en la escritura Israel, por decir algo, hablando de la interpretación literal, siempre va a ser Israel. No podemos cambiarlo, no podemos espiritualizarlo. Israel siempre va a ser Israel, dice. Pero ¿qué pasa cuando llegamos al Nuevo Testamento y los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo, espiritualizan eso? Por ejemplo, si vamos y regresamos a Oseas 11:1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Pero cuando vamos a Mateo 2, habla de este peregrinaje del Hijo de Dios, de Cristo, que huye a Egipto y regresa bajo la revelación del ángel a José y le dice, para que se cumpliera lo que habló el Señor por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Entonces, el mismo autor inspirado espiritualiza no es que espiritualice, es que nos da a entender el verdadero significado de lo que había visto o profetizado Oseas, y que por muchos cientos de años se entendió que era el pueblo de Israel, porque es el Hijo de Dios. Pero cuando llega al cumplimiento, lo aplica a Cristo, a la simiente especial de Abraham. Entonces, todos estos puntos hacen que, pues obviamente, muchos de nosotros volvemos a ver alguna opción distinta a la teología dispensacionalista. Eso es lo único que quería comentar. Sí, hermano Mari, qué bueno que lo mencionaste el ejemplo. Es ahí donde entramos en problemas, porque cuando nosotros empezamos a ver la evidencia del Nuevo Testamento, específicamente en cuanto a este ejemplo que pusiste, podemos ver que definitivamente no se puede tener una interpretación literalista de la palabra Israel, en este caso aplicada a Cristo, porque no está hablando de un colectivo ni del colectivo Israel. No está hablando de un individuo y está espiritualizando el evento, Y ¿verdad? lo mismo podríamos decir con las promesas de la tierra, ¿no? Cuando Sí, el autor de entonces, Hebreos nos dice que estamos en Cristo y entramos a la ajá, tierra de la promesa y del descanso. exactamente. Entonces, cuando nosotros decimos que se espiritualiza en el Nuevo Testamento, tratamos de ser consistentes en la espiritualización, cuando vemos que el contexto lo está haciendo, ¿verdad? No cuando no lo hace, pero sí cuando sí lo lleva a cabo. El problema es cuando las personas que tienen el otro tipo de teología llegan y te dicen, sí, pero eso no es una interpretación del pasaje, esa es una aplicación nada más. O es un doble o triple o cuádruple cumplimiento, simple y sencillamente para tratar de preservar la literalidad de la palabra Israel que viene del Antiguo Testamento. O sea que a la fuerza quieres mantener la palabra con el sentido original que tenía del antiguo pacto, cuando el Nuevo Testamento le está dando otro sentido
y lo está interpretando de otra manera. Entonces, o nos ajustamos a la nueva interpretación apostólica que nosotros vemos en los escritos novotestamentarios, o nos mantenemos a como estaba en el antiguo, y definitivamente pues no va a quedar otra que seamos dispensacionalistas, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros estamos tratando de decir, no si está bien o está mal. Eso no es el punto del el ejercicio que tratamos de llevar aquí, porque no estamos aquí para juzgar ningún tipo de postura ni de interpretación que nuestros hermanos hagan, sino estamos nada más para analizar y para dar nuestra opinión, ¿verdad? Con respeto. Entonces, y aun si estamos de una u otra manera en el campo interpretativo, eso no nos hace ni más cristianos ni menos cristianos, ni nos va a hacer más hermanos ni menos hermanos. Somos igualmente hermanos en Cristo todo el tiempo, ¿verdad? Ahora, déjame pasar con Isaac Escudero y luego con Alexander Porras. Bueno, pues muy interesante todo lo que se está escuchando. Nada, simplemente preguntar al hermano Omar dónde puedo conseguir el libro o el folleto sobre las 4 simientes de Abraham. O si usted mismo me puede decir dónde podré adquirirlo o Yo se los conseguirlo. envío al grupo, yo se los envío, ya traducido. Muchas Sí, gracias, Omar. más adelante lo vamos a estudiar, ¿verdad? Estamos yendo paso a paso. Ajá, bien. Estamos brincando en clases que todavía no hemos llegado, ¿verdad? Pero estamos comiendo ansias ahí. Está bien, no hay ningún problema que lo envíe, y se los haremos llegar para que lo lean con anticipación. Pero sí, hay dos cosas que vamos a hacer conforme vamos llegando nuevamente retomando esto. Cuando venga yo de mis vacaciones, vamos a entrar a estudiar qué es la ley de Cristo en detalle, y vamos a estudiar las 4 simientes de Abraham, ya en los siguientes meses. Nada más no coman ansias. Y ya cuando estudiemos todo eso, entonces vamos a poder darnos cuenta de las cosas finas de interpretación que tiene la teología del Nuevo Pacto. Finas en cuanto a cómo define una cosa en contraste con otros tipos de teología, ¿verdad? No que lo haga mejor o peor, simple y sencillamente que eso es lo que define el sistema, ¿verdad? Y en ese Vale. sentido, pues vamos a tratar de ser justos y ecuánimes. Pero vuelvo a repetir, aquí no estamos ni para debatir, ni para contradecirnos unos a otros, sino para edificarnos, ¿verdad? Y Muy si bien. de verdad no tengo una respuesta para alguno de ustedes, te los diré, no sé, lo voy a investigar y trataré de ser lo más fidedigno posible para que nos podamos entender con sinceridad, ¿verdad? Muy bien. Hermano Alexander, ahora sí. Muchas gracias, hermano, y gracias también por esta clase, definitivamente muy apasionada. Me, me llama mucho la atención de que en la teología reformada no se tenga a la ley de Cristo como tal, cuando en las mismas escrituras eh, veo que se habla muy claro de la ley de Cristo, por ejemplo, que Cristo es la ley en Romanos, Cristo es el fin de la ley. En Primera de Corintios, capítulo 9 verso 21, si no me, por ahí, ¿verdad? De que se habla de la ley de Cristo. Entonces, mi punto de vista es, cualquier sistema teológico que no tenga a Cristo como una preeminencia, sino a Cristo como una continuidad de Moisés o, 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 o alguien que simplemente le está añadiendo más entendimiento a tal pacto o a X pacto, ya yo por ahí lo veo difícil de asimilar. Cuando las escrituras nos enseñan, por ejemplo, que Cristo, cuando viene Cristo, se hace un corte y entra otro pacto, entra un nuevo pacto, con un mejor legislador, con mejores leyes. Y entonces desde ese punto de vista me llama bastante la atención esto, ¿verdad? De que cómo puede ser posible que no veamos estas cosas por los sistemas que hemos abordado. Precisamente ayer, si no me equivoco, ayer escuchando
en una página en Plantando Iglesias Bajo la Gracia, al hermano Omar Vázquez le hicieron una pregunta sobre que esto, todos estos sistemas, ¿verdad? En la forma en la que se han estructurado, por ejemplo, la teología del pacto, la teología dispensacionalista y la teología del nuevo pacto, como que tiende más bien a traer división entre el cuerpo de Cristo porque nos volvemos adeptos a posturas y en relación a esa postura es que entonces nosotros empezamos a interpretar y, y ahí tengo que decir que yo también he caído en en este movimiento, ¿verdad? De defender mi postura y, y por las muletillas de interpretación teológica que hemos nosotros mismos armado, ¿verdad? En las estructuras en las que fuimos enseñados, ya pues nos cerramos un poquito, pero le doy gracias a Dios porque hay un corazón sensible, hay un corazón abierto a este conocimiento. Le comparto que en una de las clases pasadas que el hermano Amos Hidalgo dio sobre los pactos, me resultaba muy difícil ver en Adán de que ahí había un pacto, pero poco a poco el hermano Amos fue desarrollando y fue demostrando a través de las mismas escrituras que se podía pensar también que es como que había un pacto, ¿verdad? Que es como que había, no, que había un pacto ahí, creo que eso seas que habla ahí, a no más recordar. Era nada más para expresar eso, que me resulta bastante difícil llegar y ver esto, eh, de cómo no se tenga a Jesucristo como preeminente, no importa la estructura teológica que tengamos, si no lo tenemos como la mayor autoridad, como la mayor superioridad, como el mejor legislador, como lo más alto, como lo más elevado, como el que hay que seguir, pues veo ahí un problema bastante grande. Hay un libro que el hermano Omar también nos compartió ya hace muchos años, pero yo os digo, este es un buen libro también para leer. Ujú. Muchas bendiciones, hermanos, bendiciones. Gracias. Y hay dos libros más que les vamos a hacer llegar Sí, a su debido tiempo. Uno es, pero yo os digo, y el otro se llama Tablas de Piedra. magnífico ese libro. Son dos libros escritos por John Reisinger, que es Sí, como que es el teólogo por excelencia de la teología del Nuevo Pacto. Es el sí, mismo es el mismo que escribe las cuatro simientes de Abraham. Él escribe dos más, ¿verdad? Entonces, al menos dos que ya están en español, ¿verdad? Escribe muchos más, pero dos más que ya están en español son esos y se los vamos a hacer llegar. Pero hay una cosa que sí quiero, con esto quiero terminar porque se nos extendió el tiempo. Tenía yo una segunda parte para presentarle el día de hoy, pero si la presento va a acabar muy tarde la clase. Así que la vamos a dejar para la próxima quincena, para que podamos todavía hablar de los destellos de lo que es la teología del nuevo pacto, de la reforma en adelante. Ahora vimos la parte patrística y la próxima clase vamos a ver entonces la de la reforma. Y vamos a dejar la parte teológica para empezar con el pie derecho, con Blake White, la próxima vez cuando tengamos clase y regresemos. O hagamos una clase, a lo mejor les doy la sorpresa de hacer una clase a media vacación para que hablemos de Blake White, ¿verdad? Para no perder la continuidad. Pero sí, les quería decir eso y nada más quería mencionar. Hay una página de internet que el hermano Alexander acaba de mencionar, que se las quiero recomendar a todos. Apúntenle ahí. La voy a poner también en el canal de WhatsApp. Se llama Plantando Iglesias Bajo la Gracia.com. Es una página que también promueve la teología del nuevo pacto, donde van ustedes a encontrar ponencias de nuestro hermano Omar Vázquez, que nos acompaña aquí. Es una página que tiene videos extensos, a veces largos, pero buenísimos, donde se habla de eso, siempre de la diferencia entre la teología del pacto, el dispensacionalismo, el nuevo pacto. La ventaja es que ahí también hace exposiciones
nuestro querido hermano José Antonio Septién, que voy a tratar de ver si lo podemos tener aquí para la próxima serie de ponencias, porque su introspección es necesaria, ¿verdad? Que nos ayude a ir dilucidando las Solo cosas hermano finas que que, tiene esto, ¿sí? solo hermano que me parece que no es una página, ¿eh? Es más bien es un canal de YouTube. Es Ah, perdón, Plantando perdón, Iglesias bajo es la un Gracia. canal de YouTube, sí tiene razón. Es un canal de YouTube plantando iglesias bajo la gracia y ahí van a poder encontrar una cantidad buenísima de videos que van a ir despertando, sobre todo para Isaac que anda en esa búsqueda. Isaac Escudero allá desde Valladolid. Va a ser fabuloso para ti, Isaac. Y también para Oscar Rodríguez y también para los demás. El canal de YouTube se llama Plantando Iglesias bajo la gracia, perdón. Y es un canal que lo tiene diseñado nuestro hermano Omar Vázquez. Bueno, mis hermanos, ¿algún otro comentario? Hermano Benjamín, Sí, adelante. nada más una cosita para sugerirle al hermano Omar Vázquez para la próxima, si puede mejorar el audio, porque viera que perdón, al principio, desde que empezó esto, su voz se escucha como muy lejos, como si estuviese dentro de un tarro, de un estañón. Nada más era eso. Bueno, ¿algún último comentario antes de despedirnos? ¿Alguna última pregunta? Creo que el hermano John Cruz quería participar desde Sí, hace hermano, rato. adelante, John. Adelante. ¿Quería decir algo? ¿Me se refiere a mí? Sí. Ajá. No, ya hacía como 20 minutos se alzaba la mano, pero el hermano Omar eh, expuso más o menos la idea que yo tenía ahí. Nada más y un saludo a todos mis hermanos allá conectados. Gracias. Y disculpe si no le vi, ¿verdad? No era mi intención faltarle. Hermano Isaac, No, tranquilo. ¿todo bien? Ok. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no haya participado, que el día de hoy tenga alguna pregunta, algún comentario? Tenemos todavía unos minutos. ¿Nadie más? ¿Nadie más se anima? Hermano Isaac, ahora sí. Sí, nada, simplemente decir que nada, que las clases deberían ser semanales, no cada quincena, por el bien, por el bien de todos, porque es una bendición poder escucharlo y escuchar a todos los hermanos que comparten y es algo que me está llenando de bien y nada, pues que tengo mucho deseo de ir avanzando y el ansia me está devorando por dentro de querer Ok, ir mire, descubriendo más. ¿qué les parece si en lugar de aquí a 15 días lo hacemos de aquí a la próxima semana? Así puedo presentar la parte histórica que me hace falta, que no pude presentar el día de hoy porque tampoco quería cortar las opiniones son muy importantes porque eso nos da cabida para poder elaborar mejor la clase y explicar los puntos más finos que ustedes puedan tener de dudas y así ayudar a la presentación. Y lo podemos tener la próxima semana a la misma hora. Ujú. Así podemos avanzar y no atrasarnos. Claro que sí, lo vamos a hacer la próxima semana De entonces, acuerdo, hermano hermano. Isaac. Hermana Angélica, Sí quiero preguntar cuál es el autor de ese libro, pero yo os digo. ¿cuál? Pero yo os digo, Ajá, el autor se llama John, así como en inglés, John Reisinger. Rey, ajá. así como se oye, Reisinger. Ah, bueno, Reisinger. Ujú. gracias. Pero nosotros se lo vamos a hacer llegar, ¿verdad? Ah, buenísimo. Gracias. Adelante, hermana Fidelina. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, adelante. Yo acá con dos inquietudes. Claro que sí, adelante. Pensaba hacerlo la próxima semana, pero creo que no voy a poder la próxima semana, entonces voy a aprovechar de una Ok, vez claro. hoy. Según lo que yo estaba escuchando y lo que estábamos viendo respecto a lo que usted presentó, es de que en esta teología del nuevo pacto,
como que llega a anular el decálogo. ¿Y dónde queda lo que dice, no he venido a abrogar la ley? Eso es una inquietud. También acerca de los israelitas, ellos mantienen el mismo privilegio ahora. He escuchado decir realmente argumentos, no tengo como decir tal autor y tal otro, no, pero he escuchado a las personas decir, los israelitas, ellos pueden hacer lo que sea y siguen siendo salvos. Eso escuchaba desde que yo era niña y no hace mucho lo escuché de nuevo. Eso es la segunda. Y creo que la tercera es, no sé si es muy bien en esto, pero en una parte de las epístolas al Nuevo Testamento dice que la ley se resume en amar a Dios y al prójimo. ¿Será que esto encaja acá en la teología del Nuevo Pacto? Gracias. Ok, veo que sí está poniendo atención y bastante, ¿verdad? Bueno, la primera cosa que le quiero decir, hermana Fidelina, en cuanto a la explicación de cómo podemos, y por así decirlo, conjeturar o poner en balance o en acuerdo el asunto de que el decálogo está siendo abolido desde el antiguo pacto y cómo poder explicar el pasaje que Jesús dice en Mateo 5:17, no he venido o no penséis que he venido a abrogar la ley. Lo que voy a hacer, porque la explicación no puede ser tan sencilla como para darlo en 1 o 2 minutos, ni tampoco quiero dejar que eso cree más dudas o más preguntas. Lo que voy a hacer es que le voy a enviar unos videos, especialmente a usted, en donde yo explico esa pregunta más en detalle, ¿ok? Y lo voy a hacer, no sé si hoy o mañana, mañana quizás lo más seguro, porque terminando la clase voy a tener que salir, o lo hago en la noche, pero sí le voy a enviar unos videos en donde yo respondo esa pregunta directamente, ¿ok? Porque necesito explicarle ciertas cosas que en unos videos que tengo ya están explicados. Ahora, la segunda pregunta que usted tiene respecto a que Israel, siendo el pueblo escogido de Dios, no importa qué es lo que haga o cómo se comporte, de todas maneras siempre siguen siendo salvos porque es el pueblo de Dios. Y si usted lo escuchó en algún otro lugar, bueno, eso me preocupa bastante. Me preocupa bastante porque según el Nuevo Testamento y la lectura del Nuevo Testamento, el pueblo de Dios son aquellos que creen en Jesucristo y que hacen la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, que guardan los mandamientos de Jesús. Entonces, no podemos tener como pueblo de Dios a un pueblo o a una nación que no guarde, bueno, primero que nada, que no crea en Jesucristo y que rechace a Jesucristo y lo tenga por maldito y que exprese eso abiertamente y que lo rechace en su corazón totalmente y que escupa en contra de él y que persiga a los que son seguidores y discípulos de Jesús y aún así puedan decir que son hijos de Dios y que son salvos, ¿verdad? O sea, no estamos bajo el pacto mosaico, estamos bajo el nuevo pacto y el nuevo pacto nos enseña cosas diferentes. Y es a la luz del nuevo pacto y lo que enseña Jesús, como debemos interpretar el resto de la escritura. No estamos cancelando la escritura, pero la estamos interpretando con el lente de la enseñanza de Jesús. Ahora, los que tienen ese tipo de afirmaciones pudieran ser dispensacionalistas, aunque no necesariamente todos tienen esa manera de pensar o de expresarse, en donde sí puedo decir con mayor seguridad es que hay un grupo dentro de los dispensacionalistas que se les llama o se autodenominan sionistas. Ese grupo nacionalista a favor de Israel es el que emite ese tipo de expresiones, a veces hasta extremistas,
en donde dice, no importa si están masacrando a los niños de otra nación, con tal de que sea para defenderse, todo lo que hagan está bien. Y no podemos cuestionar ninguna acción del pueblo judío en ese sentido. Y lo que digo es simple y sencillamente desde un punto de vista del nuevo pacto. Yo en lo particular no tengo nada en contra del pueblo de Israel, ni en contra de ningún pueblo. Al contrario, debemos amarnos unos a otros y a todos, y los que no sean creyentes en Jesús, pues orar para que el Señor tenga misericordia de todos, y todos puedan venir a la fe, y todos podamos ser hermanos en Cristo. Ahora, vuelvo a repetir, ¿no? Y yo no estoy de acuerdo con esa frase que dice, no importa qué es lo que Israel haga o cómo se comporte, siempre son salvos. La salvación no depende, como vimos aquí, de que uno sea nada más simiente física de Abraham, sino que los que son salvos en Cristo son los que son de la fe de Abraham, no de la sangre de Abraham. Y es ahí donde está, creo, la confusión, ¿verdad? Aparte de eso, la tercera cosa que usted mencionó, de que hay dos mandamientos que Cristo mencionó durante su ministerio, que son el amor a Dios y el amor al prójimo. En cierta manera, como lo hemos visto antes, ese es el meollo, es la médula puesta en esas palabras de lo que es la ley de Cristo para el nuevo pacto. Más adelante vamos a ver que este mandamiento de la ley de Dios, perdón, de la ley de Cristo, cuando dice amar a Dios, cuando nos preguntamos bajo el nuevo pacto, ¿y qué significa amar a Dios? Amar a Dios significa amar a su Hijo, amar a Jesucristo, tener fe en Él, de corazón confiar en Él, amarlo con todo nuestro corazón y luego amar a nuestro prójimo tal como Él nos mostró. Entonces, eso es en pocas palabras la ley de Cristo. Se puede resumir en esos dos mandamientos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Pero el amor a Dios no es el amor a Dios en un sentido general, es el amor a Dios a través de su Hijo Jesús. Jesucristo dijo en Juan capítulo 14, verso 1, creen en Dios, crean también en mí. Dijo, creed en Dios, creed también en mí. Ese fue uno de sus mandamientos, que creamos en Él, así como creemos en el Padre. Ahora, si no creemos en Él, así como creemos en el Padre, no estamos cumpliendo su ley. Y eso es amar a Dios, ¿verdad? Porque el mismo Jesús lo dijo, el que cree en mí, cree en aquel que me envió. Y el que no me cree en mí y el que no me recibe a mí, no solamente no me recibe a mí, sino que tampoco recibe al que me envió. Esa es la palabra del Señor, ¿verdad? No es mi palabra, es la palabra del Señor. Entonces, es lo que yo tengo en perspectiva. Y sí, esa sería la ley de Cristo para el nuevo pacto, aunque eso es un resumen demasiado pequeño y demasiado rápido. Pero lo vamos a ir elaborando en clases futuras en una bastante grande descripción. Acá ya tengo el material aquí, que es la ley de Cristo, de Blake White. Ya me lo envió el hermano Omar, así que vamos a estar trabajando sobre ello en el próximo trimestre de una manera detallada, amplia, despacio, para que lo vayamos viendo de una manera correcta, porque este detalle de saber definir y diferenciar el decálogo de la ley de Cristo es lo que nos va a abrir el entendimiento a muchísimas cosas en el nuevo pacto. Mientras no tengamos eso claro, vamos a seguir dependiendo de nuestra interpretación antigua de que estamos bajo el decálogo y bajo el antiguo pacto. Y mientras no seamos libres de eso, no vamos a poder vivir bajo la libertad plena del Espíritu en el nuevo pacto. Así de sencillo es, en cuanto a decirlo, pero no así de sencillo es en cuanto a entenderlo y a aceptarlo. ¿Sí me dio a entender, hermana Fidelina? Sí, doctor, gracias. Claro que sí. Y yo me pongo en comunicación con usted y le envío esos videos, ¿ok? Gracias. ¿Alguien más por allá? Isaac Hernández, ahora sí. Profe, Permítame, después, primero Isaac y luego John.
Hola, sí, nada más era para ver si me podían ingresar al grupo o al canal de WhatsApp. Ok, mira Isaac, lo único que te voy a pedir es que me mandes un mensaje a, ¿cómo te explico? Mándame un mensaje a mi correo electrónico, Ok, be- beninstituto@gmail.com. Y ahí, listo. y ahí me pongo en comunicación contigo. No me gusta dar mi número de teléfono aquí porque cualquiera me pudiera llamar, ¿verdad? Para cualquier Ya. cosa. Entonces no es lo más conveniente. Pero ya una vez que me mandes el mensaje, beninstituto@gmail.com, yo te digo cómo te puedes conectar al canal de WhatsApp muy fácilmente y en un minuto vas a estar conectado y con todo el acceso. Muchas gracias, hermano. Claro que sí. ¿Alguien más? Ya estamos en los últimos minutos. Yo John, quería hacer ahora una sí, adelante. pregunta. Adelante. Bueno, con respecto a lo que decía la hermana sobre, eh, sobre amar al Señor y sobre todas las cosas y al su prójimo, que en eso se resume toda la ley. Cuando en el Decálogo dice que honra a tu padre y a tu madre, que es un mandamiento con promesa, esos mandamientos no están, digamos, ligados propiamente a la ley de Moisés. Esos mandamientos son como más universales, ¿no? De alguna manera implican a toda la humanidad. Esa es una pregunta, ¿es así? Sí, podemos entender eso desde la manera en que nos lo explicó en la clase, en una de las clases anteriores. Recomiendo que miren los videos de todo este curso que tenemos en el canal. Cuando estudiamos la parte del doctor Gary Long, él nos explicaba de que hay una ley eterna, innata, que Dios pone en el corazón del ser humano, desde el punto de vista de la creación, que es el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, de esos dos mandamientos, que esa es su ley innata eterna, de esos dos mandamientos salen o toman concreción, formalidad en cada uno de los pactos a los cuales se instituyen, toma la codificación debajo de ese pacto. O sea, esos dos mandamientos que son eternos, el amor a Dios y al prójimo, toman diferentes formas concretas externas de práctica, dependiendo del pacto al cual son am, añadidos. O sea, si tenemos el pacto mosaico, se le añade la ley sinaítica. Dentro de esa ley sinaítica vienen esos dos mandamientos y dentro de esos dos mandamientos vienen las subdivisiones de esos mandamientos de una forma concreta, como amar a los padres o honrar a los padres sería una forma de poner en práctica el mandamiento del amor al prójimo. Ahora, esos dos mandamientos de amar a Dios y amar al prójimo, esos continúan a lo largo de toda la historia de salvación, aún hasta el día de hoy. Y debajo de ellos tenemos que buscar también la forma concreta, formal, en que son mencionados como mandamientos en el nuevo pacto. Ahora, ¿dónde vamos a encontrar eso? Lo vamos a encontrar en los escritos del nuevo pacto, no en los del antiguo. Y da la bendición de que los Gracias. tenemos en el libro de Efesios, donde dice el apóstol Pablo ese mismo mandamiento. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿qué diferencia hay? Cuando la diferencia es básica, la diferencia es que cuando vayamos a cumplir algún mandamiento, no lo vamos a cumplir porque lo dice la ley mosaica, sino lo vamos a cumplir porque lo dice la ley de Cristo. ¿Sí me dio a entender? Sí, claro, hermano. Tenía esa misma idea y que, claro, ya contento. Claro que sí. Allá parece que el hermano Ángel Chica está tratando de abrir su micrófono. Ya le lleva como media hora abrirlo, pero no lo ha podido abrir. Ahora Ahora sí, sí, hermano. hermano, Ahora gusto sí. de verlo. Saludos a todos los hermanos. Voy viniendo, Saludos. pero bien interesante, hermano. Entonces quiere decir que nosotros, por eso es que en el nuevo pacto repetidamente habla de la ley del Mesías o de Cristo.
Así es. ¿Verdad? Y por eso a veces que lo dicen algunos libros, está ligado con la misma vida en el espíritu. Y eso lo vamos a ver en la última clase que tengamos, cuando hablemos en la disertación que vamos a tener sobre ir en detalle explicando cada uno de los 7 puntos que Blake White dio de su resumen de la teología del nuevo pacto. Ahí vamos a abundar en eso y ahí van a ir saliendo esas finas atenciones bíblicas que vamos a ver en los pasajes que él nos va a presentar. Interesante, hermano, sumamente interesante y de bendición. Sí, porque eso nos va a abrir el Sí. entendimiento para saber qué es ley y qué no es ley. Sí, y eso desmorona de una vez por todas esa corriente de los judaizantes también, ¿verdad? También, Ahí corto de sí, tajo con eso. sí, qué bueno, hermano. Pero que me da gusto verlo y saludarlo. Gracias, igualmente. Gracias, hermano. ¿Alguien más por allá? Con eso vamos, creo yo, a ir concluyendo. Creo que tuvimos una clase bastante rica, enriquecedora. No todos participaron como, como participantes activos en lo verbal, pero sí creo que como oyentes estuvieron todos pendientes, escuchando todas las respuestas y preguntas y comentarios, y creo que eso fue bastante enriquecedor. Así que pues me despido de ustedes, mis hermanos. Ya se nos acabó el tiempo, son las 12:30 en punto, aquí en este lugar donde yo estoy. Y pues tengo otras cosas también que proceder a hacer. Pero quedo con ustedes la próxima semana. El próximo sábado nos juntamos y le damos cabida a lo que falta, ¿verdad? Gracias. Amén. Muchas gracias. Bendiciones. Cuídense Hasta mucho. luego.